Bueno, eh, buenas tardes. Mi nombre es Felipe Mujica y eso es el video de taller de señalización celular. Entonces, en un primer lugar tenemos a los tipos de señalización. Encontramos a la señalización paracrina, que es una señalización que se da a cortas distancias entre las células del mismo tejido. Entonces, para las señalizaciones en general hay una célula emisora y una célula diana. La célula emisora es la que va a secretar todas esas señales que van a ser recibidas por la célula diana. Entonces, en este caso vendría siendo la paracrina, que es a cortas distancias, como venía diciendo. Un ejemplo de esto vendría siendo los factores de coagulación que usan este tipo de mecanismos de señalización, pues van a transmitirse las señales entre ellos para llevar a cabo pues su función de coagular, lo que es muy importante pues para el control de las distintas hemorragias. También tenemos a la señalización autocrina, que no sé si es correcto decirlo, yo lo diría así, que la misma célula es la célula emisora y la célula diana. ¿Qué quiere decir esto? Que ella va como a excretar esas señales que quiere transmitir, pero va a ser ella misma quien las va a recibir. Un ejemplo de esto son los factores no, perdón, de crecimiento, que son muy importantes para el desarrollo de los embriones, pues porque tienen que ir desarrollando sus órganos, entonces por eso son de suma importancia para el desarrollo pues, de los mismos. Tenemos también la señalización endocrina, que la señalización endocrina, a diferencia de la paracrina, es un tipo de señalización que se da a largas distancias entre células de distintos tejidos, pero funciona como de la misma manera, por así decirlo. Está la célula emisora que transmite las señales que van a ser recibidas por la célula diana, con la diferencia de que pues, son largas distancias y esa transmisión de las señales se van a dar por medio del torrente sanguíneo. Un ejemplo de este era el que poníamos ayer durante el taller o el que se ponía en clase, que como por ejemplo, listo, me pegué en la mano. Entonces, mis células de la mano va a indicar esa señal, pues van a llevarla por todo pues, mi cuerpo hasta llegar al cerebro, indicando pues una reacción de dolor, pues se lleva por el sistema nervioso. También tenemos a la señalización yuxtacrina, que es como una señalización que se da, una comunicación que se da como por contacto. Entonces tenemos una célula que va a tener algo que va a ser reconocida por el receptor de otra célula. Entonces un ejemplo de esto vendría siendo como en el sistema inmunológico más que todo, que tenemos, qué sé yo, una célula infectada. Entonces tenemos la célula, las células blancas, que se van a encargar como de identificar que esa célula está infectada y pues va a producir una serie de señalizaciones, una cascada de señalización que va a producir una serie pues de reacciones. En este caso pues tendría como la formación de anticuerpos para controlar pues esa infección pues. También tenemos, perdón, por último la señalización sináptica, que esto es, creería yo que es un tipo de señalización paracrina, en la que las células nerviosas van a comunicarse por medio pues, de la transmisión de ligandos a distancias cortas, y en este caso los ligandos vendrían siendo pues, los neurotransmisores. Pues ese tipo de señalizaciones pues, son usadas, diría yo, que por las neuronas, donde van a ir transmitiendo como que todos esos impulsos pues, para llevar a cabo una serie de estímulos que van a ser, pues no sé, vistos o expresados como en movimiento. También tenemos a un tipo de receptores, más que todos son 6. En primer lugar tenemos a los receptores, no sé si se ve, es que aparece acá como el cosito. Bueno, tenemos a los receptores acoplados a proteína G. Un ejemplo de estos vendría siendo los receptores de tipo adrenérgico. En este caso, pues, escogí como el adrenérgico beta 2, que pues su ligando vendría siendo la adrenalina. Entonces eso va a estar ligado a unas proteínas G, que pueden ser de distintos tipos, en este caso la GS. Entonces se supone que llega acá el ligando, entonces este receptor está unido acá en la parte intracelular a 3 subunidades, la alfa, la beta y la gamma. Entonces cuando llega el ligando, esta subunidad alfa va a ser activada por el GTP, y este GTP va a pasar a ser GDP. Entonces, cuando esto suceda, esto va a quedar como con un grupo fosfato. Cuando esto pase, va a hacer que las subunidades gamma y la beta se desprendan y que esta subunidad alfa se desplace hasta la benziclasa, que es una enzima que está en la membrana, y eso va a producir que el ATP pase de ser ATP a AMP cíclico. Cuando eso suceda, esto va a intervenir en la activación de las proteinquinasas AS, que esto se va a ver también pues se me olvidó, en la apertura de canales, en la producción de calcio, en el MAPK, promotores, SAT3, que eso va a generar una serie de respuesta en elementos de respuesta en el código genético para la producción de distintas proteínas. También tenemos a los receptores de tirosina quinasa. En este caso, como ejemplo, tenemos al receptor de insulina, que su funcionamiento pues ya lo hemos llevado a cabo pues, durante todo el semestre. Entonces se supone que, bueno, tiene 3 vías de señalización. En este caso solo puse la PI3K.
Entonces llega el receptor de insulina que hace que, que se active el receptor, provocando que los dominios de tirosina quinasa en la parte intracelular de la subunidad beta se autofosforilen, que no quiere decir que sea el mismo, sino que entre ellos. Entonces, por lo menos es una fosforilación cruzada. Este fosforila S y este fosforila S. Cuando eso suceda, esto va a ser identificado por el sustrato del receptor de insulina, que a su vez va a fosforilar a la PI3K, que va a hacer que pase del PIP2 a PIP3, pues porque le va a agregar como el grupo fosfato. Y eso va a hacer que la PDK1 y la PDK2, que son proteínas que se están ancladas como a la membrana, van a fosforilar a los residuos de tirosina 308 y de serotonina 473 de la AKT. Y eso va a producir una serie como que también de otras desenvolveduras, unas funciones. En este caso, pues esta vendría a inhibir a la BCL2, que eso va a provocar que disminuya la apoptosis. Esta va a inhibir a la AS160, esta va a inhibir a la GSK3, que va a aumentar la síntesis de glucógeno. También va a inhibir a la FOXO, que va a aumentar la adipogénesis, pues porque los azúcares no solo se van también se pueden almacenar como tejido adiposo, y va a activar a la mTOR, que va a aumentar la síntesis de proteínas. Entonces, también tenemos los receptores de guanil ciclasa. En ese caso vendría siendo, ese es un receptor de péptidos natriuréticos, de tipo B, perdón. Su ligando vendría siendo péptido natriurético de tipo C. Entonces, cuando este ligando llegue al receptor, este se va a activar y va a cumplir básicamente, no sé, creería yo, que lo que hacen todos los receptores de guanil ciclasa, que van a ciclar el guanilino. Entonces, esto va a tomar el GTP y va a convertirlo en GMP cíclico. Y eso se va a reflejado en una vasorelajación, que por obvias razones eso va a disminuir la presión de las personas, pues cuando se vean activados los receptores de guanil ciclasa. Tenemos también los canales iónicos, que esos pueden ser activados pues ya sea por un ligando, pues porque coincidan pues como la forma, o por los canales iónicos que se van a activar dependiendo del voltaje. En este caso, pues coloqué el intercambiador de sodio-calcio, que lo que va a hacer es intercambiar eso, o sea, su mismo nombre lo dice. Entonces, por lo menos, como en el primer caso de los tipos de receptores, como venía siendo en el primero que dije, los ligados a proteína G, se va a producir calcio, entonces, pues la célula tiene que encargarse de mantener su voltaje. Por dentro ya tiene una carga negativa. Entonces, por lo menos, en este caso, se va a encargar de todo ese exceso de calcio, lo va a ir sacando pues de su... Sí, de ella misma lo va a ir sacando y va a ir introduciendo a los cationes de sodio, que eso a su vez, pues, para mantener su voltaje, se va a ir ligando con las bombas de sodio y potasio para ir manteniendo el voltaje, pero pues eso ya es otro ejemplo y un caso aparte. Entonces, que también la bomba de sodio y potasio es un tipo de canal un ejemplo de canales iónicos. En cuanto a los receptores nucleares, tenemos como ejemplo al receptor de ácido retinoico, pues su ligando va a ser el ácido retinoico. Este tipo de receptores por lo general se van a unir dentro del núcleo. Cuando se ve la unión del ligando con su receptor, se van a anclar al ADN en los elementos de respuesta hormonal. Cuando eso suceda va a permitir como el reclutamiento de unas proteínas que van a ser coactivadoras o correpresoras. Un ejemplo de las coactivadoras podrían ser las histonas acetiltransferasas, y las correpresoras vendrían siendo las histonas desacetilasas. Eso se va a reflejado pues en la expresión o represión de genes dependiendo de lo que se quiera producir en la célula. Entonces, cuando eso suceda, se va a dar la transcripción del ARN mensajero, y eso se va a ver pues también reflejado en la traducción de proteínas. Y como respuesta secundaria, es decir, como un impacto indirecto, pues vendría siendo las funciones que vayan a cumplir pues dichas proteínas que fueron producidas. En el caso de los receptores del ácido retinoico, esto se va reflejado en el control de la expresión de genes que están relacionados con la diferenciación y la apoptosis celular. Entonces también tenemos a los receptores de adhesión como último tipo de receptores. Ese tipo de receptores pues van a estar anclados como a la membrana celular, y van a permitir el traspaso de señales tanto de adentro hacia afuera como de afuera hacia adentro. En este caso tenemos a las integrinas, que es un ejemplo de receptores de adhesión, que van a estar conformadas por dos subunidades, una alfa y una beta. Entonces esas integrinas en este caso están ancladas están unidas a las fibronectinas, que a su vez están captando a lo que corresponde al colágeno. Y pues ellos van a producir las señales pues se van a producir hasta el dentro de la célula, y va a tener una serie de funciones estructurales como para arreglar cosas o cicatrizaciones, etc. Tienen un montón de funciones dependiendo pues a lo que se vayan a unir. En este caso pues vendría siendo el colágeno. Y por dentro ellas van a estar comunicadas con las actinas, que son unos elementos muy importantes en la conformación del citoesqueleto de la célula. Y ya esas son las referencias que usé para la investigación de todo el contenido del video. Muchas gracias.